Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda etapa del año. Espero que hayan tenido unas hermosas vacaciones, eh, más allá de haber tenido que estar en casa y de estarnos resguardando de este virus. eh, Espero que la hayan disfrutado y que hayan pasado un hermoso tiempo en casita con la familia. Bueno, tenemos que comenzar. Y esta semana vamos a seguir con situaciones problemáticas, así que yo ahora les voy a compartir la pantalla para que podamos ver algunos ejemplos o algunas actividades con respecto a las situaciones problemáticas. ¿Sí? Pueden ver ahí en la pantalla, dice información importante para resolver un problema. ¿Sí? Si ustedes ven, esa información importante que dice que tenemos que tener en cuenta para resolver un problema es la misma que habíamos estado viendo, ¿sí? Semanas atrás, antes del receso invernal. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para poder resolver de manera exitosa un problema? ¿Sí? Los primeros 4 pasos que vemos ahí, que están enumerados, 1, 2, 3 y 4, tenían que ver con leer y comprender el problema, buscar los datos que nos brindaba ese problema, buscar luego una estrategia para poder resolverlo, y por último responder a la pregunta del problema, ¿sí? Nunca se olviden de responder a la pregunta. Del otro costadito tienen palabritas claves que yo les di también para que ustedes tuvieran en cuenta cuando fueran a resolver un problema. Por ejemplo, si es un problema de suma, vamos a ver que en ese problema va a aparecer cantidades que vamos a tener que juntar, ¿sí? O que vamos a agregar cantidad a alguna cantidad, digamos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para no marearnos. Si nos dice, por ejemplo, que Juana tenía 5 bolitas y agregó 5 bolitas más, ¿sí? Ahí estamos agregando, es decir, que vamos a añadir más cantidad a la cantidad que ya teníamos. Entonces, vamos a sumar, ¿sí? También cuando en algún problema aparece la palabra me regalan, o le regalaron a Juana 100 pesos más, ¿cuánto dinero tiene ahora, por ejemplo? ¿Cuánto es el total de? ¿Sí? Son todas palabritas para tener en cuenta y que nos ayudan a saber o a darnos cuenta que es un problema en el cual vamos a utilizar la suma. Si es un problema en el que vamos a utilizar la resta, van a aparecer palabras como que se quita, se resta, se gasta, ¿sí? Se pierde, o cuál es la diferencia de dinero, por ejemplo, entre Juana y María, ¿sí? O cuántas bolitas me quedan si le regalé 5 a... o si cuántas bolitas me quedan si perdí 5, ¿sí? Ahí también vamos a tener que hacer una resta, ¿sí? Bueno, son todas palabritas claves que ustedes van a ir incorporando a medida que vayamos realizando situaciones problemáticas. Pero ténganlo en cuenta porque los va a guiar y los va a ayudar bastante. Yo acá puse, a ver si se ve, ahí está, un ejemplo, un problema. Dice lo siguiente: en el club organizan un campamento para los chicos. La cantidad de días y el costo del campamento varía según la edad de los chicos. Allí podemos ver un cuadro, ¿no? Tenemos una columna en la que están las edades de los chicos. Dice 6 y 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 16 años. En otra columna tenemos la cantidad de días y en otra el precio, ¿sí? Ustedes ven el precio de los nenes que tienen 6 y 7 años, que es 620 pesos, no es el mismo que, por ejemplo, el de los nenes de 11 a 16 años. Es de 1.150 pesos.
¿sí? Varía, cambia ahí el precio. Entonces, vamos a hacer este problema, mejor dicho, vamos a necesitar esta información que nos brinda este cuadro. Es decir, los datos de este problema que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Va a ser este cuadro, como uno de los datos, ¿sí? Este cuadro. Ahora vamos a leer el problema. Dice la pregunta A. Dice, Carlos tiene una hija de 7 años y un hijo de 15. Los dos irán al campamento. ¿Cuánto dinero tendrá que pagar? Bien, entonces el problema nos está brindando dos datos primero. Tiene una hija de 7 y un hijo de 15, ¿sí? Ahora tenemos que averiguar cuánto va a pagar Carlos. Entonces, vamos a tener que volver a la tabla, ¿sí? Al comienzo, y fijarnos, si tiene una hija de 7 años, ¿en qué columna va a estar? En donde dice edad, vamos a buscar, y en la fila que dice 6 y 7 años, ¿verdad? Porque tiene 7 la nena, entonces entraría ahí, entre 6 y 7 años. Veamos, ¿cuánto cuesta la entrada de los niños que tienen esa edad? 620 pesos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escribir 620 pesos, ¿sí? Que sería lo de la nena de 7 años. Pero también dice que tiene un hijo de 15. Vamos a ver en qué fila están los nenes de 15. Bien, entrarían en los que dice de 11 a 16 años. ¿Y cuánto pagan? 1.150, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a tener que hacer? Vamos a anotar acá, 1.150. ¿Sí? Ya tenemos los dos datos, los encontramos. Entonces dice, ¿cuánto dinero tendrá que pagar? ¿Sí? Para Carlos saber cuánto dinero va a necesitar para pagarle a los dos hijos, lo que va a tener que hacer es sumar las dos cantidades, ¿verdad? Entonces ustedes ahí van a realizar la suma. 1.150 más los 620. ¿Sí? Ahí está. Pero lo empezamos a desarmar al número. 1.150, ¿cómo va a quedar? Va a ser igual a 1.000 más 100 más 50 más 0, porque no hay nada más. Y el 620 va a quedar como 600 más 20 más 0. ¿Sí? Bien. Ahora sí, si era una suma, vamos a tener que sumar, ¿cierto? Vamos a hacer una línea y vamos a sumar. Ahora sí. Empezamos siempre por, acuérdense, de atrás hacia adelante, por los unos, ¿sí? O de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en los unos? Acá, 0 más 0, 0, ¿verdad? Bien. En los 10 que tenemos 50 más 20 son 70, ¿cierto? Perfecto. Y en los 100 tenemos 600 más 100, tenemos 700. Y en los miles tenemos 1000, nada más. Ahí está. Ahora lo vamos a acomodar así quedan parejitos. Bien, entonces, ¿cuánto dinero va a necesitar Carlos para pagarle el campamento a sus hijos, a sus dos hijos? 1.770 pesos. ¿Sí? Carlos va a necesitar entonces, vamos a poner acá la respuesta. Carlos necesita o tendrá que pagar, como está la
pregunta, tendrá que pagar 1.770 pesos. ¿Sí? Carlos. Bien. Acuérdense siempre de no olvidarse de la respuesta, ¿sí? A ver si me olvidé de escribirle acá respuesta. Carlos tendrá que pagar entonces la respuesta 1.770 pesos por sus 2 hijos. ¿Sí? Vamos al problema, a la otra pregunta B, también está relacionada con este cuadro. Dice, ¿qué diferencia de precio hay entre el campamento de 4 días y el de 6 días? ¿Sí? ¿Qué diferencia de precio? Dice. Bien, vamos a buscarlo. Vamos a buscar la columna que dice cantidad de días, ¿sí? Vamos a buscar el que dice 4 días primero. El que dice 4 días cuesta 835 pesos, ¿sí? Entonces vamos a poner 4 días igual a 835 pesos. Y el de 6 días es igual a, ¿cuánto cuesta? 1.150, ¿sí? Perfecto. Ya tenemos los datos. ¿Qué tenemos que hacer para ver cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Y volvemos a la tabla que teníamos al principio. A ver, ahí está. A ver si puedo, ahí está. Si volvemos a esta tabla, acá podemos ver que diferencia, para averiguar una diferencia, tenemos que hacer una resta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Para averiguar esa diferencia, restar. ¿Sí? Porque miren, aparece la palabrita clave que aparece también en la tabla que yo les di al principio, la palabra diferencia. Para averiguar una diferencia, tenemos que restar. ¿Sí? ¿Vamos a restar? Vamos a poner acá el anotador, ir escribiendo juntos. Acá está. Vamos a restar entonces 1.150 menos 835. ¿Sí? Serían los precios de 835 sería el precio de los 4 días y 1.150 el precio de los 6 días. Vamos a averiguar la diferencia, ¿sí? Entonces vamos a restar. Bien, 1.150. ¿Cómo lo desarmamos? Como 1.000 más 100 más 50 más 0. ¿Sí? Y 835 va a quedar como 800 más 30 más 5. ¿Sí? Tenemos desarmado el número. 1.150 es igual a 1.000 más 100 más 50 más 0. Y 835 es igual a 800 más 30 más 5. Entonces ahora sí, empezamos a restar. ¿Sí? Recuerden que es una resta. ¿Sí? Yo le voy a poner la rayita como es una resta. ¿Sí? Bien, tenemos que empezar siempre de atrás hacia adelante o de derecha a izquierda. Vamos por los 1. ¿Sí? 0 menos 5 no se puede, ¿verdad? Entonces le va a tener que pedir a su compañero de al lado, a la columna de los 10. De 50 le va a pasar 10. ¿Sí? Entonces este 50 ya no va a valer más 50, sino que va a valer 40. A ver si puedo hacer un 4. Ahí está. 40. ¿Sí? Y el 0, que estaba en el lugar de los unos, ahora va a valer, ¿cuánto? 10, ¿verdad? Este va a valer ahora 10. Porque le pasó 10. De la columna de los 10 le pasó 10.
¿Sí? Entonces ahora sí, 10 menos 5, ¿cuánto me da? 5, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá el 5. ¿Sí? Vamos ahora a la columna de los dieces. 40 menos 30, ¿se puede? Sí, se puede, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 10. Si a 40 le quito 30, me queda 10. Vamos a la columna de los cienes. 100, ¿le puede restar 800? No, 100 no le puede restar a 800, ¿verdad? ¿Qué? Muy poquito, falta. Entonces va a pasar lo mismo que hicimos acá en la columna de los dieces. Le va a tener que pedir a la columna de los miles. Y este 1000 va a quedar en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le va a dar 1000 al compañero de al lado, a la columna de los cienes. Y este ahora va a valer, le va a dar 1000, ¿sí? Entonces va a ser 1000 más a los 100 que había, va a valer 1100. ¿Sí? Ahora este 1100, ¿le puede restar entonces al 800? Sí. ¿Cuánto me va a quedar? 300, ¿verdad? 300. Y la columna de los miles va a quedar como 0. Entonces, ¿cuánto es la diferencia que hay entre 4 días y 6 días? La diferencia en plata, en dinero, es de 315 pesos. ¿Sí? Entonces acá vamos a escribir la respuesta. RTA, respuesta. La diferencia de precio es de 315 pesos. Es de 315 pesos. ¿Sí? Bueno, la idea con estas actividades es seguir con las situaciones problemáticas, en este caso de suma y resta, pero bueno, vamos a seguir avanzando, así que traten de practicar demasiado, bastante en casa, porque así podemos seguir avanzando en los contenidos. La idea es que ustedes puedan reconocer cuándo es un problema de suma y cuándo es un problema de resta. Por eso tengan en cuenta los datos que les di al comienzo, ¿sí? De este video, o lo tienen también disponible en su cuaderno en las semanas anteriores, ¿sí? Bueno, pues, nada, espero que les sirva. Cualquier duda me pueden mandar correo, me mandan un mensaje, así lo solucionamos, ¿sí? Si no, también vamos a estarnos viendo por Zoom para que se puedan estar sacando todas las dudas que tengan o que surjan, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme, 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 los extraño un montón y espero que se encuentren todos bien en casita, ¿sí? Un beso grande, cuídense.